Cuando quitas la rueda y quitas el disco está esto. Esto es el buje de la rueda trasera. Esto lo tengo fuera porque he desmontado todo el puente trasero entero. Entonces, para cambiar las zapatas de freno, lo primero que hago es le pongo un poco de aceite al tensor. Ahora lo que estoy haciendo es destensar el freno de mano. Esto me va a permitir trabajar más cómodo con las zapatas de freno. Si lo giro hacia un lado se juntan las zapatas, se destensa, y si lo giro hacia el otro se separan las zapatas y se tensa. Cada zapata tiene un tornillo, ese de ahí. Este tornillo va con un muelle, lo que tengo que hacer es empujarlo y girarlo. Y ya está, ya ha salido. Aquí lo podéis ver, esto es un tornillo que tiene un muelle que es lo que empuja la zapata, y el tornillo tiene un lado plano que esto entra y se queda pillado. Lleva dos, un tornillo por cada zapata. Ahora ya tengo las zapatas sueltas, pero están cogidas por los muelles. Así que primero quito el muelle inferior, el que está en la parte de debajo, este de aquí. Estos muelles hay que tener cuidado porque están tensados y a veces salen volando. Yo llevo gafas de seguridad y guantes de seguridad. Ya he quitado un lado y ahora voy a quitar el otro lado. Los muelles son diferentes, el de debajo tiene una forma y el de arriba tiene otra forma, luego lo veréis mejor. Este es el de debajo. Ahora las zapatas solo están cogidas por el muelle superior, entonces puedo sacar todo el conjunto entero con mucho cuidado de que no me salga volando el muelle, porque estos muelles saltan. Esta pieza de aquí es la que coge el cable del freno de mano, digamos que sería un cable como el de una bicicleta más o menos, pero más gordo, y esto es lo que coge el cable. En mi caso lo saco porque esto va fuera, este cable está cortado y lo que voy a hacer es conectar este freno de mano al cable del coche. Este cable lleva una chapa aquí, que es lo que impide que salga el tubito. Aquí la veis, aquí donde va la chapa con el tornillo. En este caso no tengo la chapa, pero simplemente tiro hacia afuera y ya saco el cable. Este cable para montarlo en el coche es bastante complicado, así que anteriormente yo ya cambié las zapatas de freno y esta pieza no la toqué. Dejé la chapita con su cable puesto, simplemente cambié las zapatas. Estas son las zapatas nuevas, son de la misma marca que el disco, son TRW. Aquí podéis ver cómo las voy a montar. Las pongo en esta posición, luego va un tornillo de estos con el muelle que lo voy a poner nuevo en cada lado. Estoy dejando todo el eje trasero nuevo, así que estos tornillos también los voy a poner nuevos, el tornillo y el muelle. Estos tornillos son los que aguantan la zapata. Luego va este muelle, este es el muelle de debajo que tiene la parte central plana. Luego está este muelle que es todo una espiral de punta a punta, este va arriba. En la parte inferior va la chapa esta que coge el cable y la zapata va encajada aquí. La parte inferior de la zapata es diferente a la parte superior. Esto va aquí debajo, así lo voy a poner. Y esto es el tensor, esto lo quito con mucho cuidado para que no salte el muelle. Y esto va en la parte superior, este es el tensor que tensa el freno de mano. Esto luego tengo que ajustarlo para que la palanca del freno de mano no suba mucho hasta arriba y frene bien. Para montarlo, primero pongo el muelle superior. Luego le pongo el tensor. Con el muelle y el tensor puesto pongo las zapatas de freno. Aquí estoy aguantando el muelle para que no salte, porque estos muelles, como he dicho antes, saltan. Ahora, y esto es muy importante, estoy ajustando las zapatas en su sitio. Estas zapatas tienen que tocar la chapa metálica de abajo, tienen que apoyar en la chapa metálica. Aquí encima va el disco y si no está bien colocado roza y va haciendo un ruido metálico así, muy molesto, la verdad que no se puede conducir así. Así que tienen que estar bien encajadas las zapatas. La chapa esta es la que coge el cable lo tengo puesto en el coche, así que cuando monte el buje tendré que poner el cable en la chapa. Con la chapa puesta le pongo el muelle inferior, el de debajo.
Primero con un destornillador encajo bien el agujero con la zapata, porque esto tiene que encajar el agujero de arriba donde pongo el destornillador, la zapata y el agujero de debajo. Entonces le pongo el tornillo este por arriba, no entra, va por debajo. Este tornillo va cogido a una chapa y la chapa es una chapa muy fina que se puede romper. Aquí podéis ver la chapa, ahora os lo enseño. Yo esta chapa la tenía toda oxidada, todo el buje estaba oxidado. Fijaros, esta es la chapa fina donde va el tornillo. Esto es lo que aguanta la zapata de freno. Así que lo encajo muy bien para no forzar la chapa y que entre el tornillo en su posición correcta. Y así he cambiado las zapatas del freno de mano. Ahora me falta poner el cable y tensarlo, lo que pasa que esto lo haré cuando monte el buje en el coche. El objetivo de esto es pasar la ITV, así que he desmontado el puente trasero, he lijado el chasis, le he quitado todo el óxido que traía al coche de Alemania y le estoy poniendo muchas piezas nuevas, amortiguadores, brazos, así que te recomiendo que te pases por el canal porque está muy interesante. Espero que te haya sido muy útil este vídeo, dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos y hasta el próximo vídeo.